capaz que vaya, ¿sabes qué sé yo? Pero yo les cuento y siempre les digo que en esta parte de noviembre, entre el 14 de octubre que estoy viendo yo acá, el segundo parcial, 21 de octubre, 4 de noviembre, en ese mes suelen tener casi todos los segundos parciales, la entrega de trabajos prácticos anuales, las presentaciones, recuperatorios, y siempre hay el problema que, profe, me toca el mismo día. Yo ya di a principio de año que los otros profes vean cómo van a hacer. ¿Eh? Recomendación. Esta segunda parte de la materia es muy descriptiva. Ya no hay muchos ejercicios. Materiales compuestos, no hay ejercicios. Materiales cerámicos, uno que otro. Aleaciones ferrosas, sí hay muchos ejercicios. No ferrosas también. Y después tratamientos térmicos, diagrama de fases y tratamientos térmicos, sí hay ejercicios. Si ustedes no estudian un poquito, o sea, un poquitito chiquito así, después se les complica. ¿Está bien? Y si ustedes no lo estudian y tienen que venir a rendir la materia, después tienen que, bueno, rendir esta parte, pero ya es largo, ya se les complica. Entonces, hagan un pequeño esfuerzo, se organizan ustedes bien, con el tema de los parciales, qué día les toca, qué día no les toca, traten de distribuirlo mejor, y vayan estudiando de a poco, cosa que cuando les toque el parcial el día 14 ¿cómo se llama esto? 14 de octubre, que básicamente son 10 clases, dentro de 10 clases tenemos el parcial, estén más preparados. Entonces esa recomendación siempre se las doy. Así que bueno, después bueno, vean ustedes cómo es. ¿Está bien? Ya son las 7:07. ¿Les parece que vayamos nomás a la clase? Contá a los otros chicos que no se olviden de poner la asistencia, ¿no? En el chat, solamente el número de legajo. Sí, Hola, profe. dale. Sí, Bueno, sí. hoy empezamos con es una clase tranquila, porque yo estoy tranquilo, venimos todas las vacaciones. Empezamos la unidad 6, que es aleaciones ferrosas, es la unidad más importante que tiene la materia, porque como Córdoba es una ciudad donde tenemos la Fiat, la Renault, Volkswagen, Iveco, son todas fabricantes de autos, y las pequeñas empresas alrededor que subsidian a estas con sus piezas, siempre son de acero. ¿Eh? Entonces, es súper importante saber por lo menos los tratamientos térmicos, ¿no? Más adelante veremos que también los autos tienen partes de cobre, tienen partes de aluminio. Entonces, vamos a grabar porque me olvidé de grabar. Bueno, entonces esta unidad tiene mucha influencia cuando ustedes vayan a trabajar o a pedir un trabajo, y en algún tipo de entrevista les pueden llegar a preguntar si saben algo de tratamientos térmicos, de acero, porque nosotros trabajamos con eso. Sí, tengo algo de conocimiento. Entonces vienen, repasan esto antes de ir a la entrevista, que es una metal mecánica, como abundan acá en Córdoba, y bueno, para tener un poco más de chance de conseguir un puesto de trabajo, una pasantía. La unidad 6 es bastante larga, excesivamente larga para mí. Fíjense la cantidad de hojas que hay, son 136 filminas. Yo voy a ver a medida que vayamos si la reduzco un poco. Y esto que está subrayado, que dice producción del hierro y del acero, yo no lo voy a dar, porque es mucho más, o sea, hay que profundizar mucho más, y no viene al caso porque acá en Córdoba no hacemos extracción de hierro ni hacemos producción de acero. Usamos el acero para hacer piezas, pero no producimos acero. Vamos a tratar de ver todo, así que, y si da la casualidad y la mala suerte no pueden promocionar esta parte, yo cuando tomo el examen final tomo todo esto. ¿Eh? Bueno, la unidad anterior era el diagrama de fase, habíamos visto binarios y ternarios, el componente A, el componente B, tenían una mezcla entre estos dos elementos, por ejemplo lo que estaba acá en
Vamos a borrar el video. Que estaba en lo que ustedes pueden ver acá en este eje, que es el hierro. Este eje representa que solamente hay hierro. Y en este otro punto lo que vamos a ver que solamente hay cementita, y la cementita es un compuesto intermetálico que yo estoy marcando ahora con el mouse. Entonces este es un diagrama de hierro cementita, y es metastable porque este compuesto que yo estoy marcando, la cementita, no es un elemento estable. Entonces es un diagrama de metastable. ¿Cómo es este diagrama? Ustedes ya habían visto algo que cuando tenían una línea horizontal representaba una reacción invariante. Esta reacción invariante quería decir que tenía una temperatura y una composición específicas en las cuales una fase se transformaba en dos fases distintas. Eso se bajaba la temperatura. Y si se aumenta la temperatura, puede ser al revés, que dos fases se unan para dar una sola fase. Bueno, acá ustedes en la primera parte van a ver que hay un peritéctico, un eutéctico y un eutectoide. Para el caso de los aceros, esta reacción, que es la que estoy marcando yo, es un eutectoide y es una reacción fundamental que le va a dar propiedades a los aceros según nosotros calentemos dicho acero a determinada temperatura y después bajemos la temperatura muy lentamente o muy rápidamente. ¿Está bien? Entonces, este diagrama que ustedes están viendo acá, vamos a estudiar con profundidad esta parte. ¿Está bien? Yo les recuerdo que a partir de 2% de carbono, que este es el porcentaje de carbono que están viendo acá, a partir de acá se considera que esta aleación de hierro-carbono es una fundición. Y por debajo del 2%, o sea, lo que está marcado ahora, se considera un acero. Dentro del acero ustedes van a poder ver que el principal componente es el carbono, o sea, hierro más carbono igual a acero. Después va a tener otros elementos, por decirlo así, naturales, como el silicio y el fósforo, que no se pueden eliminar totalmente desde el proceso de obtención del acero. Entonces, estos dos elementos, el silicio y el fósforo, quedan ahí en el acero, pero como contaminantes, digamos, ¿no? Y después se le puede agregar otros elementos, los cuales pueden ser cromo, pueden ser níquel, puede ser tungsteno, puede ser plomo, que le van a dar ciertas propiedades que son deseables para la producción de piezas o elementos para ser utilizados. Básicamente, nosotros vamos a ver los aceros de baja aleación, los cuales la suma de todos esos elementos agregados a la aleación de hierro-carbono no van a superar el 5% de su total. ¿Qué quiere decir esto? Que le puedo agregar hierro y níquel, le digo níquel y cromo, le puedo agregar cobre, le puedo agregar incluso aluminio, plomo, ya lo dije. Puede ser muy bajo silicio, puedo agregarle un poco más de silicio. Y todas estas características en determinada composición le van a dar al acero, como dijimos, ciertas propiedades. Bueno, entonces todos los diagramas no son idénticos. Según los que hayan publicado el diagrama, tiene una ligera modificación. Por ejemplo, el punto eutectoide que ustedes están viendo acá es el 0,76. O sea, el 0,76 significa que tengo 0,76 de carbono. Nosotros sabemos que a los 912 hay un cambio de fase de hierro. Este 0,0000022 es un límite de solubilidad. Esta zona que ustedes están viendo acá, que es una sola fase, esto se llama octenita, esta fase se llama octenita. Esta fase que está muy pegada al eje, en el lado izquierdo, se llama ferrita. Esta zona que es intermedia, obviamente va a tener una mezcla entre la austenita más la ferrita. De este lado, de este diagrama que llega al 6,70, esta vertical, esta abscisa, es la famosa cementita. Entonces, sobre este eje, hay cementita pura, digamos, ¿no? Sobre cementita pura. Y acá, en esta zona, va a haber una mezcla, obviamente, de la ferrita más la cementita.
Ahora, ya que hablamos de cementita, ferrita y austenita, vamos a dar las definiciones, que esto lo sacamos del Lasker. Y bueno, dice la cementita es un compuesto intermetálico, tiene límite de solubilidad insignificante, es una composición de 6,67% de carbono y el resto es hierro. ¿Qué es lo que se tienen que saber de aquí para siempre? Que la cementita es un compuesto duro y frágil. ¿Eh? La ferrita alfa es una solución sólida intersticial de carbono en una estructura cristalina de BCC, o sea, Body Center Cubic, o sea, centrada en el cuerpo. El carbono solo ligeramente soluble al 0,022, como dijimos, a la temperatura que están viendo ahí, 727. A medida que aumenta o disminuye la temperatura, obviamente va a disminuir el porcentaje de carbono, llegando casi a 0,005% a 0 grados. Después tienen la ferrita delta, que está muy arriba, digamos, en la parte superior, una solución sólida especial de carbono de hierro delta con una estructura BCC, lo mismo que la anterior, con un parámetro de red más alto, es decir, más grande, con una solubilidad un poco mayor, que es 0,09 a 1495, que es el cambio de fase, ¿no? Y finalmente tenemos la austenita, que vamos a hablar mucho más adelante de la austenita, que la austenita es una solución sólida intersticial, lo mismo que las anteriores, de carbono en hierro, la estructura es gamma, y se le conoce como austenita. Es gracioso el nombre, pero bueno, sí. La austenita tiene una estructura cristalina FCC, así que está centrada en las caras, y la solubilidad es alta, o sea, para el carbono con esa estructura, ¿no? La solubilidad es del 2,14 a 1147 grados y va disminuyendo a 0,76 a 727. Bueno, ¿cómo es la ferrita? La ferrita tiene esta figura, como que está viendo acá del lado izquierdo, y la austenita tiene esta otra figura. Obviamente que la ferrita nosotros la encontramos en los aceros a una temperatura baja, y la austenita la solemos encontrar más fácilmente a temperaturas de 727 para arriba, 800 grados, 850, 900. ¿Vale? Profe, Sí. Sí. ¿eso sería una ferrita alfa o beta? No, este es una alfa. Bien la pregunta, una ferrita. Esta micrografía que vos estás viendo acá, esta de acá, corresponde más o menos a esta parte de acá. Ahí. Prácticamente pegado a la ordenada. ¿Bien? De igual manera, en este sector también tiene ferrita alfa, pero va a estar mezclada con la cementita. ¿Eh? Por decirlo así, ferrita pura, sola, va a estar prácticamente pegado acá. Gracias, profe. Ahí. Ese pedacito, ahí tenés. Y esto que es austenita, lo tenés todo acá. Todo eso. Todo eso. Bueno, acá tienen un diagrama. Ustedes se van a ver que hace rato era 0,76, acá 0,77. Hay diagramas de libros muy viejos que tiene directamente 0,8. ¿Bien? Eh, obviamente la ciencia va avanzando y bueno, van mejorando los diagramas, que no hay mucha diferencia. Un diagrama de hace 15, 20 años atrás con uno de ahora. Pero bueno, hay alguna diferencia. Yo a esto se los ubico para decirle que la A1, una temperatura crítica A1, que es igual a 727, que es en la cual hay un cambio de fase, una reacción invariante. La reacción invariante es tectoide. Después tenemos A sub 3, que es esta de acá, que es pasando esta temperatura sub 3, digamos, tendríamos austenita, ¿no? Lo mismo que la A sub CM, de CM cementita, pasando esta temperatura, vamos a tener solamente austenita. Entonces, hay una gráfica que no está dibujada acá, que es A1, A3, que es la A2, y la A2 pasa por acá, pasa por ahí,
Y esa A2 es justamente el momento en el cual algún hierro, alguna aleación de hierro con carbono, deja de tener sus propiedades magnéticas en el lado. Eso se llama temperatura de Curie. ¿Mm? Bueno, vamos a analizar un poco más esta ecuación esteptoide. Yo les recuerdo, capaz que ustedes se acuerdan ya, que una reacción esteptoide se daba cuando todas las fases eran sólidas, en las cuales una fase se descompone dando otras dos fases. ¿Cómo se lee acá? Tenemos la fase gamma, es decir, la fase gamma es la fase austenita, y me va a dar como resultado la fase alfa, que es la fase A, y ferrita. Y las ferritas van a estar en esta línea acá, ¿no? Esta línea. Entonces, ¿cuánto tiene que tener de composición la austenita o la fase gamma? Tiene que tener 0,77. Justo la temperatura del teptoide. ¿Qué composición se va a obtener de esta descomposición de la austenita? Se va a obtener ferrita. O sea, viene la austenita bajando la temperatura, llega a este punto, ocurre la reacción y va a tener ferrita. ¿Cuál es el porcentaje? 0,0218. Si uno baja, así, baja para abajo. Ahí, 0,218. Ahí me estaría dando 0,0218. Eso que estoy leyendo acá. Más cementita, que la cementita está acá, y obviamente la composición de carbono no va a variar porque siempre es 6,77. ¿Está bien? Bueno, esa es una reacción súper importante porque si uno lo ve metalográficamente va a poder observar una microestructura de perlita, como se está llamando esto de acá, porque tiene una similitud con las conchas marinas, digamos, que tienen esa forma media rayada, que les muestro en la próxima filmina, que es esta de acá. Por eso les pusieron perlita. Si uno hace un análisis un poco más profundo, con un poco más de aumento, va a encontrar que justo en esta fase se encuentra la ferrita, que ustedes la están viendo acá, alfa, más la cementita. Acá la alfa vendría a ser el color rojo y la ferrita color azul, que se ve de esta manera. Entonces tienen como placas de ferrita y placas de cementita. Bueno, ahí ya les vuelve a colocar la fórmula. Y obviamente, ¿qué es la perlita? Es una mezcla de fase férrica más cementita. Se forma una estructura laminar, porque son láminas, de la descomposición de la austenita en la reacción esteptoide. ¿Cómo lo veríamos nosotros? Si solamente veríamos la cementita, veríamos esto. Dice, la ferrita es la parte blanca y la cementita es la parte oscura. Dice, la perlita es un microconstituyente. ¿Por qué se dice que la perlita es un microconstituyente? Porque se comporta como si fuese un solo constituyente. Si uno analiza el siguiente diagrama que estamos viendo nosotros, este es cuando bajaba la temperatura. Ahora lo voy a hacer cuando sube. Este elemento de acá sube, llega a la reacción esteptoide y pasa de ser perlita mágicamente a austenita. Si yo lo hago un poco más a la derecha o lo hago un poco más a la izquierda, eso no va a ser igual. ¿Por qué no va a ser igual? Porque mientras yo suba, voy a pasar la temperatura del tectoide, me va a aparecer alfa a un alfa más la gamma que haya reaccionado. Esto va a continuar, y voy a estar en zona bifásica y después me va a aparecer la ausencia pura. En cambio, cuando es la temperatura de composición del tectoide, se comporta como un solo elemento, digamos, ¿no? Paso de una fase a otra, no solo. Si uno lo ve de otra manera, puede imaginarse un repollo, que uno corta un pedazo y tiene esta forma que ustedes están viendo ahí, la parte oscura cementita, la parte blanca era verde.
Bueno, esta parte que vamos a ver ahora corresponde a la reacción a la, o sea, al efectoide, pero esto eh, se resuelve con la regla de la palanca. ¿Hay alguno que por ahí recuerde la regla de la palanca? Hola. Bueno, La No, verdad yo, que profe, no, por lo menos profe. no. Profe, ¿no bien. era que si tenía que ser como calcular lo líquido, teníamos que tomar la parte sólida, no era lo contrario? Claro, hay algo, ahí voy a tratar de explicar la regla de la palanca con una hoja que tengo acá. La voy a doblar. ¿No? Esto vendría a ser como la palanca toda. Si yo pongo justo en la mitad, acá en la mitad, ¿está bien? ¿Sí? Si yo quiero saber el porcentaje que hay en una mezcla sólido-líquido, para recordar, no estoy explicando lo que está en la timina, para recordar, yo tengo un frasco donde yo tengo hielo y tengo agua a 0 grados, ese es cuando la presión es una atmósfera. Si yo varío la presión a una presión X mayor o menor, la relación va a cambiar y la temperatura va a cambiar, ¿está bien? Entonces, modificando la presión y me va a dar cualquier temperatura, yo quiero saber, en este frasco imaginario que tengo hielo y tengo agua, ¿está bien? Así como hielo y agua puede ser eh, cobre líquido y cobre sólido, puede ser aluminio líquido y aluminio sólido, puede ser, no sé, silicio líquido y silicio sólido. En esa mezcla yo necesito saber qué porcentaje está en sólido y qué porcentaje está en líquido. ¿Está bien? Entonces, supongamos que de este lado está el líquido. Entonces, yo quiero saber el porcentaje en el diagrama, ¿no? De este lado está el líquido, yo quiero saber el porcentaje de líquido, tengo que calcular este lado. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo así, quiere decir que todo esto, este porcentaje, va a ser líquido y este porcentaje va a ser sólido y el sólido está del otro lado. Siempre es así. De un elemento, si el elemento está acá, yo necesito saber el porcentaje de todo esto. ¿Eh? Bueno, imaginemos esto que está acá. Yo acá viendo el diagrama, yo sé que de este lado está el hierro. Acá está el hierro. Y de este otro lado está la cementita. ¿Está bien? El punto eutectoide está acá más o menos. Ahí. ¿Ves? Entonces, una cosa lógica que si acá está el hierro, es decir, la fase alfa, todo este porcentaje grande va a corresponder al hierro. ¿Por qué? Porque el hierro está acá, siempre lo opuesto. Y si de este lado está la cementita, de este lado está la cementita, este pedazo corresponde a la cementita. Siempre es opuesto. ¿Ven? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se hace para calcular eso? Lo que está acá escrito, yo le puse 726. Ustedes están viendo acá a la temperatura de 726. A la temperatura de 726, yo tengo que calcular el porcentaje de alfa. Entonces, ¿cuánto sería? 667, que es esta línea que está acá, menos 0,77, que es este punto, todo este punto que está acá, eso es, dividido a todo lo que está de abajo. ¿Está bien? Todo lo de abajo. Eso me da 88,7. El resto puede ser 100 menos 88,7 me da 11,3. Pero puedo hacerlo lo mismo. Puedo hacer de 0,77 menos 0,218, que es este pedacito, sobre todo el otro pedazo que está acá. Y que me va a dar. Esa es la regla de la palanca. De la regla de la palanca a 726. Si yo quiero hacer la regla de la palanca a 0 grados, o 80 grados, en este caso que está escrito acá, 80 grados, lo que tengo que hacer. Y bajar esta línea que ustedes están viendo acá, prácticamente va a ser 0. Ya no va a ser 0,0218. No va a ser 0, porque como va esto acercándose
hacia la ordenada va a ir cada vez disminuyendo, así que se pone, generalmente se pone 0,05, un valor muy significante, ¿está bien? Y ahí le va a dar el valor de la ferrita, que va a ser en vez de 88, capaz que llegue a ser 90, pero está ahí. Esa es la regla de la palanca. Bueno, espero que se hayan acordado. Y bueno, y acá esto siempre les cuesta, bueno, cuando lo ven por primera vez siempre cuesta, ¿no? Pero bueno, nosotros habíamos analizado este caso de acá, ¿m? Bueno, que ahora el libro lo muestra como 0,8, pero ¿qué pasa cuando la composición es mayor a 0,8 y qué pasa cuando la composición es menor a 0,8? Cuando es menor a 0,8, la composición, el porcentaje de carbono en este diagrama, la aleación recibe el nombre de hipoeutectoide. Hipoeutectoide. Y cuando es mayor a 0,8, recibe el nombre de hipereutectoide. O sea, mayor es hiper y menor es hipo. ¿Ven? Y acá hay una serie de que aparece en fase y desaparece en fase, que es lindo analizarlo. Ustedes siempre van a tener que esta composición que ustedes tienen, que cuando la austenita, escuchen bien, cuando la austenita tenga esta composición, va a ocurrir la reacción estereoide generando esto. Y eso, esto que yo estoy marcando ahora con el mouse, se llama perlita, porque son láminas de ferrita más láminas de cementita que están íntimamente pegadas, por decirlo así, que se comporta como un microconstituyente o como un constituyente. ¿Eh? Entonces imaginemos una reacción, un acero con una composición hipoelectroide, en la cual yo voy a ir bajando la temperatura. Imaginemos que partimos con esto de 0,6, imaginemos, bajamos, que está a 850, en ese punto, el punto del mouse, y yo voy bajando lentamente, lentamente, hasta que llega a esta raya del diagrama. Eso me quiere decir que voy a dejar de estar en una fase única, que es austenita, que es la gamma, y en la cual voy a entrar a un lugar donde hay dos fases, que es la austenita, que es la que viene, pero va a aparecer la ferrita. ¿En qué situación estaría? Estaría en estar acá. La gamma sigue siendo la gamma, pero los bordes de grano empieza a aparecer la alfa. Puedo aplicar la regla de la palanca ahí, por supuesto. Siempre la regla de la palanca se aplica en una zona de dos fases. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y yo puedo decir que a medida que yo voy bajando la temperatura, esto lo voy a llevar al Paint para explicarlo mejor. ¿Están viendo el Paint? Sí, profe. Bueno, nos vamos a agrandar un poco más. ¿Ves? Cuando yo llego a este punto, aparece el primer sólido alfa. Cuando yo sigo bajando un poquito más, trazo una línea, por ejemplo esta. Esto es muy grueso. ¿Se dan cuenta? Que la composición, en este caso, de la gamma, se va acercando a la composición, digamos, eutectica. Entonces, ¿cómo va esto? Va hacia allá. ¿Logran ver eso? A medida que yo bajo la temperatura, la composición de gamma va pareciéndose más a la composición de la composición eutectoide. ¿Por qué? Porque primero estaba ahí, después aquí yo sigo bajando la temperatura acá. Va siguiendo esta línea, ¿no? Va siguiendo esta línea.
acá, 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 y llega a este punto de acá. Volvamos a la filmina. Llega a la filmina. Llega a la composición eustectoide. Cuando la composición de la austenita, que en un principio la composición total era de 0,6, a medida que entra en la zona bifásica, va aumentando su composición en carbono, llegando a la composición eustectoide. ¿Está bien? Y la componente alfa, que tenía una componente quizás un poquito menor en carbono, va aumentando también hacia la composición, digamos, de máxima solubilidad. ¿Mm? Finalmente, la única que tiene reacción, acá la que al enfriar, al bajar la temperatura, va a tener una reacción, es la austenita. Cuando la austenita ha aumentado el contenido de carbono y llega a esta temperatura, ahí la austenita que venía acá, por ejemplo, este grano que está acá, que es austenita, que es este de acá, va a sufrir la reacción eustectoide y va a pasar de ser austenita a ser perlita, como habíamos visto bueno, en algunas filminas anteriores. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Chicos, ¿entendieron por qué cuando se baja la temperatura de una composición hipoeustectoide y llega a la zona bifásica, la composición sigue justamente la línea esta del diagrama, llegando acá, y esa austenita que alcanza esta composición va a reaccionar generando la perlita, que es la que traía, digamos, la gama, y esta otra, que la ferrita, bueno, queda como ferrita nomás. Se puede hacer el mismo análisis para una composición hipereustectoide o una aleación hipereustectoide, es decir, que es mayor a 0,8. Cuando yo vengo bajando la temperatura, que imaginemos que sea 1,1, llega a tocar esta línea bifásica de separación de fase en el diagrama, y me va a provocar el primer sólido de cementita. Si yo sigo bajando la temperatura, yo voy leyendo así. Entonces, siempre la austenita se va a leer de esta manera. Va a ir de 1,1, disminuyendo, 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 hasta alcanzar la composición eustectoide. En el caso de la cementita no, porque siempre se permanece una constante, porque es una línea vertical. Esta austenita que llega acá a esta composición, pum, de pronto aparece como perlita. ¿Vieron esta que está acá? Pum, aparece como perlita. Esta austenita, pum, aparece como perlita. Y la otra queda ahí como está, digamos, ¿no? Es una cementita. Bueno, ¿cómo son los microconstituyentes? A veces en el libro directamente aparece como microconstituyente. El microconstituyente, yo lo reiteré varias veces, que se refiere a la perlita que se comporta como un solo elemento. Entonces, para las aleaciones hipo, van a tener ferrita más perlita. Y para las aleaciones hiper, van a tener cementita más perlita. ¿Cómo es en la parte esta metodológica? Bueno, la que ustedes están viendo ahí, que la figura de la izquierda es una reacción eustectoide, la figura de la derecha es una reacción hipereustectoide. Siempre la perlita va a ser más dura que la ferrita. Y a su vez, la cementita va a ser más dura que la perlita. Profe, Entonces, la más grande, sí. disculpe. Una vez que ocurre la reacción eustectoide, Sí. vuelve a la composición para hacer hipoeustectoide. Sí. La composición general, la composición global, sí. Pero la composición de cada uno de sus microconstituyentes, no. Volvamos al tema. Por ejemplo, vos tenés esta composición que era 0,6 de carbono, ¿verdad? Esta Claro, eso composición, fijo.
Sí, una hipo. O va bajando la temperatura, ocurre la reacción eutectoide y tu acero, que ya no está a 850, 900, que ahora vos lo tenés a 400, la composición va a seguir siendo misma, la global, la general. ¿Está bien? O sea, el carbono que aparezca en la alfa y el carbono que aparezca en la perlita, vos sumás ambos carbonos y te va a dar 0,6, como de acá arriba. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Que ni se va a crear carbono ni va a desaparecer carbono. Entonces vos ahí tenías una aleación que en general, globalmente, tenía 0,6. Pero cuando vos bajás, globalmente, acá vas a tener 0,6. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiene de carbono el alfa? Y bueno, si vos estás a 400 grados, vos venís acá, cortas esta línea y bajás. Y te va a dar 0,005 de carbono. ¿Y cuánto va a ser de cementita? Y bueno, trazas una línea, te venís hasta acá y siempre te va a dar 6,67. La cementita siempre te va a dar este valor que está acá, 6,67. Entonces, cuando vos sumás este porcentaje de carbono que está en la cementita, más el porcentaje de carbono que está en la alfa, te va a dar 0,6, que es lo que vos tenías inicialmente. Bueno, lo que yo le estaba... ¿Quedó claro, no? Sí. Hola. Sí, profe. Dale, gracias. Bueno, acá, por ejemplo, para que no se olviden, la ferrita es la más blanda de todas, y la cementita es la más dura de todas, y la perlita está en el medio, porque obviamente es una mezcla de ambos, ¿no? Bueno, y acá yo les traigo un ejercicio, dice calcular la cantidad y composiciones de las fases y microconstituyentes en un acero de 6 a 7,26. Eso más o menos ya está resuelto porque lo habíamos hecho acá. Ahí, 0,6. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Y la composición de la fase, más o menos simple, porque tienen que hacer los 6,67 menos la composición, que vendría a ser, yo voy a poner el video. A ver. El 0,6 es mi dedo. ¿Está bien? Más o menos ahí sería. Este es 0,6. El dedo es el 0,6. El 0,0218 es este de acá. Y el 6,67 es este de acá. ¿Está bien? Si ustedes quieren saber cuánto hay de ferrita alfa, tienen que saber esto. ¿Está bien? Si quieren cuánto hay de cementita, tienen que saber esto. Y bueno, no es tan complicado, ustedes lo pueden ver ahí. Siempre para las aleaciones de muy bajo carbono, la ferrita es la que más abunda, digamos, ¿no? Y bueno, después hacen 100 menos esto y les da lo de la ferrita. Y esto está importante, es importante lo que está escrito acá abajo, cómo es la primaria, cuál es la ferrita primaria. Si ustedes se fijan en los 0,77 menos 0,60 y 0,77 menos todo, prácticamente todo está ahí. Entonces, ¿cuánto tiene la primaria? La primaria tiene 22% de carbono. ¿Cuánto tiene la perlita? 73. ¿Vale? Esto yo se los dejo, traten, está resuelto, traten de analizarlo, traten de pensarlo, es simplemente aplicación de la regla de la palanca. A ver. Bueno, cuando ustedes hablen de microconstituyente, voy a volver a poner el video. Cuando hablen de microconstituyente, yo en un principio les dije que acá estaba la ferrita, y acá estaba la cementita. Cuando ustedes utilicen todo el espectro del diagrama, están hablando de fases. Están hablando de fases. Acá está la cementita,
Y acá está la ferrita. Cuando ustedes hablen de microconstituyentes, el diagrama, para el caso de un acero hipoprotectoide, empieza con la ferrita, ¿está bien? En la ordenada, el valor 0, hasta el punto de, en este caso, el 0,8. Ya no llega a los 6,67. No, queda acá nomás, queda acá en el 0,8. ¿Eh? Entonces, ustedes se fijan ahora, tienen que aplicar la regla de la palanca acá nomás, en esta área. Eso es para ver los microconstituyentes. ¿Sí? Si ustedes quieren aplicar para las fases, tienen que aplicar todo. Todo esto. Fases, todo esto. Microconstituyente hasta el valor donde está la perlita. Bueno, me imagino que quedó claro. Bueno, y ahí lo tienen explicado, digamos. Todo esto es fases y todo esto es microconstituyente. Más clarito, imposible. Bueno, ahora ya medio que nos introducimos, hasta que nos falta 14 minutos, lo que es el tratamiento térmico de ablandamiento y endurecimiento de los aceros. Yo en un momento les había comentado que a un acero se le podía agregar distintos aliantes, y estos aliantes le daban ciertas propiedades, y esas propiedades se basaban justamente en que estos elementos, dado su tamaño, digamos, su estructura cristalina, su afinidad entre sí, por el tamaño del átomo, en fin, por distintas propiedades que tiene cada elemento, va a influir o no en las dislocaciones, por ejemplo, y esto provoca que el acero sea más duro, provoca que sea más blando, en fin, ¿está bien? Yo lo que les traje acá, por ejemplo, es la temperatura epectoide. Si no tiene prácticamente ningún elemento, solamente es hierro y carbono, y bueno, estaríamos en los 727, 728, 726, por ahí. Yo, a medida que le voy agregando distintos elementos, va a ir variando. Por ejemplo, el que está acá, está muy clarito acá, que es el tucteno o wolframio. Yo, a medida que le voy aumentando este porcentaje, por ejemplo, si yo le aumento un 10% de tucteno a la aleación eutectoide, yo voy a pasar de los 723 a esa reacción prácticamente a los 1100 grados. Voy a aumentar la temperatura eutectoide por 400 grados más. ¿Sí? Es un acero común que tiene la temperatura eutectoide a 727, yo la voy a terminar a 1100, aumentó muchísimo. Y lo mismo, si yo a eso le aumento níquel, en vez de ponerle tucteno, le aumento níquel, un 10% por ejemplo, va a bajar prácticamente a 580. Va a bajar mucho. ¿Sí? Ahora también, cuando yo le aumento, esto es como influye, cuando yo a la aleación eutectoide, a la composición eutectoide, le voy a agregar, ya sea níquel, cromo, no sé, molibdeno, titanio, esa composición baja ya no es necesariamente que sea 0,77, como habíamos visto. Por ejemplo, si yo le pongo titanio, como ustedes están viendo acá abajo, es la TI de acá. Con muy poquito titanio que yo le ponga, ya la composición no va a ser 0,8, sino va a ser 0,6, 0,4, 0,3, 0,2, con muy poquito titanio. Entonces por ahí es importante en un tratamiento térmico la pureza de la aleación con la que voy a tratar térmicamente, ¿verdad? Bueno, faltan 10 minutos para que termine. Vamos a dejarlo acá en la página 19. ¿Está bien, chicos? ¿Me escuchan? Sí, Hola. sí, profe. Dale, profe. Sí, profe. Buenísimo. Bueno, ahí tiene para recordar la regla de la palanca, porque los ejercicios de tratamiento térmico son todos con regla de la palanca, ¿sabes? Así que sí, Estas dos tablas son lo que le agregaríamos como aliantes al hierro. claro. No es que del titanio, por ejemplo, le agregas ciertos aliantes y... No, vos tenés, suponete,
la composición eutectoide de hierro-carbono, es decir, hierro con 0.8 de carbono, muy poquito carbono, 0.8. Claro, le agregamos. Si vos le vas a agregar, por ejemplo, titanio, la temperatura eutectoide te aumenta muchísimo. ¿Ves? Por ejemplo, se va a 1000 y pico de grados el titanio, Sí. es una gran influencia. Y si vos también le agregas titanio, no solo que te aumenta la temperatura eutectoide, sino que te disminuye esa composición eutectoide. Ya no va a ser de 0,8, va a ser 0,2. Entonces el diagrama que vos estás viendo, el que vimos al principio, queda totalmente deformado, con muy poquito que le pongas de titanio. ¿Eh? Entonces, esto muestra que la calidad de los aceros debe tener muy poco de estos aliantes, y si vos le agregas estos aliantes, estás cambiando la temperatura del eutectoide y la composición del eutectoide. ¿Eso qué te va a influir? Cuando hagas un tratamiento térmico, cada acero, con sus respectivos aliantes, va a tener ciertas temperaturas y ciertas composiciones en las cuales va a sufrir esta reacción eutectoide. Y esta reacción eutectoide a vos te va a dar las propiedades que vos querés obtener de ese acero. Eso es lo que trato de transferir con esta gráfica. Si tiene impurezas tu acero, obviamente no vas a alcanzar las propiedades que vos necesitas. Claro, gracias. Dale, nos vemos, muchas gracias. Dejamos Muchas la página gracias, 19, profe. Dale, Chao, profe, gracias. Chao, gracias a profe. ustedes. Profe. Chao, profe.